La UAM Iztapalapa hacia sus 40 años. Lunes en la Ciencia. Decíamos que estos modelos, a pesar de que el dolor ha acompañado al hombre desde hace muchos años, estos modelos son muy recientes y empiezan a ser aplicados en forma estandarizada para conocer el dolor, para conocer esos mecanismos y los analgésicos. Todos estos, o la mayoría de estos modelos experimentales, se basan en cambios de reflejos, en los reflejos que se dan en los animales de laboratorio al aplicarles un estímulo doloroso. Y en este sentido, primero caracterizamos la conducta que se genera y después se da la medicación correspondiente y se vuelve a dar el estímulo para visualizar si esa conducta que se estaba generando ya desapareció o se modificó o se retrasó en su aparición. Y esto nos da una idea de si está generando un efecto analgésico. Nuevamente, estos modelos experimentales están bajo observación completa para hacer un manejo adecuado, ético de los animales de laboratorio, para tener una N adecuada, para manejarlos adecuadamente. Entonces, todos estos comités de éticas cumplen una función muy importante para hacer un buen uso de los animales de laboratorio. Decíamos, no son ideales, pero son muy útiles, o han sido muy útiles a la fecha. Decíamos, la mayoría de estos modelos experimentales se basan en generar una estimulación que puede ser de origen térmico, mecánico, químico o eléctrico. Y este tipo de estimulación se puede dar a los animales en diferentes partes de su organismo, a diferentes especies animales, y estos van a desatar una respuesta que puede ser de diferente tipo, y la cual la podemos caracterizar muy claramente. Podemos evaluarla y determinar si esta respuesta que se dio inicialmente de manera refleja, digamos, está siendo modificada, disminuida o está desapareciendo. Y esto nos hablará de la actividad analgésica. Con estos modelos experimentales podemos hacer muy claramente curvas dosis-respuesta, cursos temporales, análisis de eficacia, análisis de potencia de los compuestos y visualizar la utilidad de estos compuestos. Pero no nada más eso, podemos también conocer los mecanismos, tanto del dolor, decíamos, como los mecanismos que están empleando los analgésicos para aliviar esa condición de dolor. Bueno, entonces decíamos ¿qué hacemos? ¿Qué se hace normalmente con estos modelos? Que además, si ahorita nos podemos revisar toda la literatura que hay a nivel mundial que se está produciendo para el desarrollo de nuevos compuestos analgésicos o para el conocimiento del dolor, pues tiene que ver con el empleo de muchos de estos modelos experimentales. Estos modelos experimentales pueden clasificarse también en función de muchas otras variables. Por ejemplo, aquí tenemos en función de la naturaleza del estímulo, que puede ser según el estímulo sea térmico, sea un estímulo mecánico, químico, eléctrico o una mezcla de ellos. Bueno, entonces así podemos ir caracterizando. Según su estimulación sea superficial o profunda, también podemos clasificar a estos modelos. Según la intensidad del estímulo, si es constante o es variable. Y esto nos lleva también, desde luego, no sé qué tan familiarizados están con farmacología, pero hacer evaluaciones cuantales o graduales, pues también depende de cómo estamos usando el modelo experimental. Y las evaluaciones también pueden ser in vivo o in vitro. Naturalmente sabemos que para que un animal pueda expresar una sensación de dolor, tiene que estar in vivo, digamos, el estímulo. Sin embargo, también hay preparaciones en órgano aislado, in vitro, en donde sabemos que el fármaco actúa a través de determinados receptores y podemos visualizar, por ejemplo, el hilo de cobayo, si o no se están ocupando receptores opioides, por ejemplo. Y entonces también hay modelos experimentales que permiten visualizar la actividad de este tipo de compuestos. Y también se pueden caracterizar en función del tipo de cambio de conducta. Se hacen una emisión de conductas nuevas o si se modifican conductas que ya existen de antemano. Esto es, pudiera ser que
en el camino a esta plática, por accidente, alguien sufre un pisotón, digamos. Bueno, ¿qué sucede en ese momento? Este tipo de conductas son ampliadas, digamos, o se presentan tanto en la clínica, en los humanos, como en los animales de laboratorio, y nos sirven para poder caracterizar la sensación de dolor que se está manifestando. Es decir, decía yo, ¿qué sucede si se sufre por accidente de un pisotón? ¿Qué conducta se puede presentar? Bueno, pues puede ser que retiremos el pie de inmediato, ¿no? Por el dolor, por la sensación que nos están generando. Pues es una conducta nueva que se está generando. No vamos caminando y retirando el pie. Esta es una conducta que se generó, ¿no? Puede haber vocalización. Esa es otra vez una conducta nueva que se generó por el estímulo que se dio. Puede haber agresión de la persona que sufrió este incidente, ¿no? Entonces, esa es otra conducta que también se puede generar y que puede caracterizarse producto de ese estímulo que se está dando. Bueno, pero también pueden suceder otro tipo de conductas de tipo 2 que vamos a conocer, que son modificaciones de conductas que ya existen. Es decir, puede ser tan intenso el dolor que se generó que ahora no nos permite usar el pie para caminar, o lo mantenemos sin uso para cuando caminamos. Esto es otra conducta que se produjo como consecuencia de ese estímulo que se dio, ¿verdad? O puede ser que se genere inmovilización. Bueno, eso también es otra conducta que normalmente no estaba y que ahora ya se modificó. La actividad de caminar se modificó también, desde luego. O incluso la ingesta de alimentos. Puede ser que debido al dolor no se está ingiriendo los alimentos como normalmente se hacía. Bueno, eso también se puede caracterizar y visualizar para ver si hay o no presencia de dolor. Bueno, entonces, en términos generales, estos cambios se producen tanto en los sujetos, decíamos, como en los animales de laboratorio. Pueden ser conductas de tipo 1, conductas de tipo 2, y dependiendo del tipo de conducta que se genere, pues van a ser clasificadas acá. En términos generales, para estas conductas de tipo 1, ¿qué sucede? Bueno, al animal de experimentación, aquí se va a poner la solución control, digamos, o vehículo. Nos esperamos un tiempo para que se absorba, para que llegue al sitio de acción. Se da el estímulo nociceptivo, el estímulo que le provoca dolor, y observamos tiempo después, cuantificamos la respuesta. De esa manera, aquí determinamos si se modificó la respuesta refleja, si desapareció, si disminuyó. Eso lo estamos cuantificando acá. Bueno, la mayoría de los modelos experimentales están basados en este esquema prácticamente. Hay una cantidad muy grande, muy importante de modelos experimentales que se han desarrollado empleando diferentes estímulos, empleando diferentes especies animales, y los vamos a ir clasificando en función del cambio de conducta de tipo, en este caso que es de tipo 1, y los métodos en este caso térmicos, la estimulación térmica que se está dando. Desde luego, otra vez, la estimulación que se le da a los animales de laboratorio no es para generarles un daño permanente, es un daño temporal del cual tiene que recuperarse posteriormente para no generar un daño que se le quede permanentemente al animal. Y así se emplean para que, por ejemplo, ratas, ratones, primates, gatos, y se hace uso de unas de luz, por ejemplo, de agua caliente, de agua fría. En términos generales, vean que, decíamos, a mediados del siglo pasado es cuando se estandarizan estos modelos y se empiezan a usar para estudiar este tipo de actividades. Bueno, por ejemplo, este método que señala el investigador en ratones establece o hace conitos de cartón en donde se les introduce un ratón y la cola del ratón queda libre, digamos, queda sin estimulación alguna, así que la toquemos, digamos, y se sumerge la cola del ratón en agua con cierta temperatura y se toma de inmediato con un cronómetro el tiempo que tarda en dar la sacudida de la cola. Esto generalmente, digamos, si fue 4 segundos después de poner al ratón, resulta que si le damos un compuesto que tiene actividad analgésica, a lo mejor ahora, en función de la dosis de la actividad del compuesto analgésico, va a dar respuesta a lo mejor a los 7 segundos. Y si subimos la dosis, a lo mejor da una respuesta a los 10 segundos. Bueno, entonces esta
este aumento, este cambio en la latencia de la respuesta se considera un efecto analgésico. Desde luego debemos tener un tope, un tiempo de corte, y normalmente para protección del animal, precisamente para no generar un daño permanente. Y entonces normalmente se estudian los animales control, se ve su tiempo de respuesta y se establece un tiempo tope de respuesta 2 o 3 veces arriba de este tiempo tope. Es decir, si eran 4 segundos a los cuales respondían los controles, pues ahora a los 12 segundos, si no ha respondido, evitamos ya seguir dando la estimulación para evitar ese daño a los animales de experimentación. Este autor dice que su modelo experimental, aquí está citado su artículo, que tiene ciertas ventajas, por ejemplo, que la cola del ratón es mantenida en condiciones normales, que una vez, si se aplica la estimulación una sola vez, hay disminución del proceso de aprendizaje y condicionamiento. Y esto es importante porque si no ponemos cuidado en esos modelos experimentales, podemos confundirnos cuando se usan en forma repetida los animales, y esto puede llevar a que ya no respondan. La primera vez obviamente dará una respuesta, la segunda vez ya sabe que se le va a dar un estímulo de ese tipo al animal, ya aprendió y puede ser o puede condicionarse o aprender a dar una respuesta de inmediato, aún antes de que siga el estímulo prácticamente está dando la respuesta. Entonces, por eso muchas veces se usan animales en una sola ocasión, en una sola estimulación. No hay cambios de sensibilidad, según el autor, y se puede modular la intensidad del estímulo modulando la intensidad o la temperatura del agua en este caso, ¿verdad? Y dado que la respuesta involucra que mueva la cola, que dé una respuesta en ese sentido, que mueva o que active una serie de músculos, se considera que la respuesta involucra diferentes niveles de integración en el ratón. Bueno, así hay otros equipos, otros aparatos que se han diseñado para dar una estimulación térmica, modelos conocidos como sacudida de la cola, en este caso en rata, y hay equipos como estos que ya venden muy bien estandarizados, en donde tienen aquí un orificio y sale por acá un haz de luz que puede graduarse la intensidad de ese haz de luz, y el animal es colocado, la base de la cola es la que da hacia esta perforación que se va aquí, y en cuanto se hace incidir el haz de luz, en cuanto le molesta al animal del laboratorio, hace una sacudida de la cola. De inmediato, en cuanto se enciende el sistema y se emite el haz de luz, se enciende también un cronómetro y podemos determinar cuánto tiempo después de la estimulación está dando la respuesta. Esto lo podemos hacer con los animales control, y después, cuando ya se da una premedicación, se puede visualizar si este tiempo o latencia de la respuesta cambió, se aumentó o desapareció, desde luego. Y otra vez, con esos datos se pueden hacer muy claramente curva dosis-respuesta o cursos temporales para visualizar la actividad de ese compuesto en particular. Así vemos que hay muchos otros modelos experimentales, también con cambios de conducta del tipo 1 y métodos térmicos, por ejemplo, sacudida de la piel en perros, en cobayos, en caballos incluso, entonces se les hace incidir unas de luz, o uno más común que es el de la plancha caliente, que se emplea para el ratón y que tiene diferentes variedades. Así hay equipos nuevamente que se han diseñado para dar ese tipo de estimulación, en donde se mantiene una temperatura bien establecida, 48, 50 grados en esta superficie, y los animales de experimentación son colocados y se evalúa su conducta. La rata o el ratón lo que hace inicialmente es frotarse las patas delanteras y esa es una señal de que ya le está molestando la temperatura. Esto lo suelen hacer a los 4 o 5 segundos en función de la temperatura que se está manteniendo. Si se les deja todavía ahí, la conducta siguiente es la miro de las extremidades. Es otra conducta que también se puede tomar. La conducta que sigue es tratar de escalar. Y si se sigue manteniendo al animal ahí, hay brinco o escape. Entonces, normalmente estas últimas conductas no se dejan, no se miden para evitar que el animal permanezca mucho tiempo en contacto con el estímulo. Entonces, normalmente se observa o la lamida de las extremidades o el frotamiento de las extremidades como una señal de que le está molestando. Se les da otra vez a otro grupo de animales, no a estos mismos, porque otra vez hay aprendizaje o hay condicionamiento, se les da el medicamento, la dosis correspondiente, por la vía adecuada, y se visualiza cuánto tiempo después están dando la respuesta que antes ya habíamos caracterizado en cuánto se había logrado, ¿no? Así tenemos otro tipo de equipos, que es otra vez una plancha
aquí determina los grados a los cuales se mantiene uniformemente esta placa, se pone el ratón, e inicialmente decíamos la respuesta es lamido de las extremidades, ¿sí? Y si no se le quita de ahí, bueno, pues el ratoncito finalmente dice no juego y se trata de escapar, ¿no? Se le da su tratamiento correspondiente por la vía adecuada. En este caso se le dio un compuesto de tipo opioide y vean lo que sucede. El ratón aquí respondía alrededor de los 10-12 segundos con esta temperatura, y resulta que ahora puede llegar a los 20 segundos si no da la respuesta que antes daba por acá. Vean esta conducta característica de los opioides en los ratones, que es el fenómeno de Strauss, lo conocen, o la colita de tranvía de los ratones, que es característica cuando se le pone un compuesto opioide a los animales de experimentación. Y bueno, aquí el retraso en la aparición de la respuesta nos está hablando de que el compuesto tiene esa actividad analgésica, así la podemos determinar, y podemos hacer otra vez determinaciones cuantales o graduales para construir las curvas dosis-respuesta, los cursos temporales, y visualizar con esto la actividad de los compuestos para, si quieren después compararlo con otro tipo de compuestos, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas gráficas, hay algunas ventajas que se han establecido para este tipo de modelos, por ejemplo, que la respuesta es supraespinal, dado que requiere toda la coordinación y mover una serie de músculos. Se puede modular la intensidad de la estimulación, modulando la temperatura, poniéndola 48, 50, 52, 54 grados. Y las desventajas que se han manejado es que puede haber una seriación de la respuesta, o esa seriación se puede perder. Es decir, si antes daba ese frotamiento de las extremidades, ese lamido de las extremidades, ese escalamiento o ese escape o brinco, pues resulta que ahora, si se usa repetidamente, puede ser que en cuanto lo pongamos brinca, escapa, y entonces bueno, ya se perdió esa seriación de respuestas. Puede haber aprendizaje. Aquí tenemos un curso temporal, esto es tiempo, esta es la latencia de la respuesta. Vean, aquí tienen solamente solución salina, y aquí tienen un compuesto analgésico morfina. Vean que da una respuesta de latencia después de colocarse en la placa alrededor de 7 segundos después de ponerlos ahí. Resulta que a la siguiente evaluación, a la media hora, vean con morfina se va la latencia hasta los 22 segundos más o menos, mientras que aquí no cambia la latencia. Aquí pueden ser diferentes grupos de animales para que no haya ese aprendizaje, decíamos, ese condicionamiento, y aquí lo mismo vamos viendo en diferentes grupos de animales cómo se da la respuesta. Es un curso temporal de la actividad analgésica de la morfina en este caso. Podemos probar diferentes dosis y visualizar el área bajo la curva, y con esto construir otra vez curvas dosis respuesta para la morfina de esta forma, ¿no? Bueno, y aquí tenemos experimentos que se han hecho con este modelo experimental empleando diferentes temperaturas de la plancha caliente. Aquí están grados centígrados, 50, 55, 59 grados, y aquí tenemos ejemplos de compuestos opioides, morfina, un agonista antagonista opioide, y compuestos de tipo antiinflamatorio no esteroideo, aspirina, y un antiinflamatorio como acetaminofén. Aquí tenemos reportadas las dosis efectivas 50 para determinar esa actividad analgésica o antinociceptiva a los animales, y vemos cómo a temperaturas más bajas se requieren o se establece una dosis efectiva 50 de magnitud, 0.8 miligramos por kilogramos, y en la medida que sube la circulación se cambia esta dosis efectiva 50, aumentando las dosis necesarias a 2.5, a 3.9, lo mismo que en el agonista antagonista. Vean qué cambio tan dramático de acá, mientras que compuestos como la aspirina, acetaminofén, que se mostraron activos a esta temperatura, aquí ya son inactivos, ya no hay una dosis adecuada de esos compuestos para manifestar un efecto de analgesia. Es decir, en estos modelos también podemos ver resultados falsos, negativos. Aquí aparentemente no sirven cuando sabemos que aspirina y acetaminofén son compuestos analgésicos ya bien caracterizados, ¿no? Pero bajo estas condiciones de estimulación tan intensas, pues resultan inactivos, es un falso negativo, ¿cierto? Y así hay otros modelos experimentales que también emplean estimulación térmica. En este caso se hace incidir un haz de luz nuevamente, exactamente moviendo esta base. La rata está en un contenedor aquí, está en una base transparente, digamos,
y se hace incidir un haz de luz en donde tenemos controlado aquí la intensidad del haz de luz. Podemos mantenerlo fija o aumentar esa intensidad del haz de luz y visualizar la respuesta que da, en este caso la rata, para mostrar que le está molestando ya la intensidad del estímulo. Y vean, tenemos aquí curvas dosis-respuesta, en donde aquí está el efecto analgésico, aquí las dosis en incrementos logarítmicos, en miligramos por kilogramo por vía subcutánea ambos compuestos, en este caso el metamizol y el tramadol, y visualizamos claramente la actividad que pueden tener. Aquí estamos viendo las curvas dosis-respuesta y podemos visualizar esta media, el error estándar de diferentes grupos de animales tratados con diferentes dosis, y podemos pues comparar entre ellos la eficacia, las potencias correspondientes y tener más información entonces de la utilidad de estos compuestos en este tipo de estimulación que se les está dando. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya me están viendo muy feo por lo que le hacemos a los animales. Debemos de tener mucho cuidado precisamente en no provocar sufrimiento indebido, digamos, a los animales. En usar un número adecuado de animales está establecido por los comités de ética que siempre y cuando sí va a surgir información importante en cuanto a los mecanismos del dolor o a la utilidad de los fármacos, pues está permitido, digamos, que se realicen los experimentos. Si no hay una utilidad en ese sentido, pues sí, no es bien visto que se hagan ese tipo de determinaciones, ¿no? Cuando hicieron le meten lo caliente y se mueve la colita y dicen, se va a mover la escala máxima, el tope máximo van a ser, dijo, tres veces esa magnitud. ¿Cómo se determina eso? Nosotros primero evaluamos la respuesta que hay en los animales control y esa es nuestra base para establecer un punto de corte. Un punto de corte se le llama, o sea, hasta cuánto tiempo puedes estar dando la estimulación y si no da respuesta hasta ese momento ya dejan de dar la estimulación. Normalmente es 2 o 3 veces la respuesta de los animales control. Si aquí te dio respuesta de segundos a los 4 segundos, puedes establecer tu tiempo de corte a los 12 segundos y ya no más. ¿Se me explicó? Es que es por estadístico, es por, o sea, ¿por qué no es 5? ¿Por qué no es 1? O sea, el control te dice un parámetro y ¿cómo sabes que a 3 es el tope máximo? ¿Qué se evalúa? El tope máximo lo vamos a determinar. Tú cuando das una dosis de compuesto, depende de la respuesta de la actividad analgésica y de la dosis que estás dando. Y normalmente ese espacio que hay entre 4 y 12 nos permite determinar la actividad de diferentes dosis. Vamos a ver que se llegó a la respuesta máxima si a lo mejor ya no, aún incrementando la dosis del compuesto, ya no sube más allá la respuesta de 10 segundos, digamos. Entonces, bueno, hasta ahí tú lo vas a ver cuando hagas tu curva dosis-respuesta, que llegaste a la parte de máxima actividad. Pero sí debes establecer un punto de protección para los animales, porque si no, puede haber animales que les diste la dosis correspondiente y les estás dando la estimulación y a los 12 segundos no responden, a los 20 no responden, a la media hora no responden. ¿Te vas a pasar 3 horas dando la estimulación? Pues no. Hay que establecer un punto de corte para parar ahí y decir, bueno, estos animales tienen analgesia completa, total, al 100%. ¿Sí? Pero eso es lo que nos establece. Obviamente eso está dado estadísticamente. Se tuvo que determinar de forma estadística para hacer una especie de regla y aplicarlo ya posteriormente. ¿Sí? Bueno. Aquí tenemos otros modelos experimentales, ahora con estímulos mecánicos, ya no térmicos. Normalmente la mayoría de los modelos experimentales que se emplean en preclínica son térmicos, después químicos y después mecánicos, por ejemplo, eléctricos. Y en el humano, la investigación clínica no va en ese sentido. Primero son térmicos, después pueden ser mecánicos y al último químicos. Pero bueno, aquí tenemos otros modelos experimentales, emplean estimulación mecánica, pensamiento de la cola del rata en el ratón, pensamiento de los dedos, pensamiento de la extremidad inflamada. Es decir, aquí primero se cambia el umbral dolor por medio de un compuesto que provoca inflamación y después se le agrega o se le pone presión en esa parte del organismo para visualizar cómo se encuentra la sensibilidad.
Y así tenemos este modelo que es muy usual, porque es muy sencillo, en donde al ratón se le pone una pincita arterial que le va a generar presión en la base de la cola, entonces cuando se le pone de inmediato responde, de inmediato voltea a tratar de quitarse la pinza, o a morder que se la puso desde luego, ¿no? Se le pone supuesto analgésico y vean, se le pone la pinza como aquí se hizo, y como ya no aparece la respuesta. ¿Cuánto tiempo va a estar esto? Pues también hay que poner un tiempo de corte para quitarle la pinza y no esperar a ver hasta cuándo da la respuesta correspondiente, ¿no? Obviamente hay que tener mucho cuidado para estandarizar y no tener tantas variaciones. Ya de por sí hay variación biológica, entonces vamos a emplear un número adecuado de animales, vamos a emplear animales bajo las mismas condiciones experimentales, de edad, de pesos, de alimentación, etcétera, que nos da el bioterio, ¿no? Y entonces, bueno, sabemos que si el estímulo se da en diferentes partes de la cola del animal, puede dar diferentes respuestas. Vean que si es en la parte final de la cola, en la parte media o la base, hay diferentes necesidades de presión para que dé la respuesta de forcejeo o de chillido en este caso. Vean que también la edad genera diferencias. Aquí tenemos la edad en semanas de los animales de experimentación. Estos vean que son reportes de hace bastantes años en donde no se veía mal que se hicieran grupos tan grandes como los que están aquí reportados. Actualmente esto ya sería imposible, ya éticamente no se pueden establecer grupos tan grandes. Hay que hacer pruebas estadísticas para ver qué también va a ser mi grupo. Y bueno, vemos los umbrales de forcejeo, cómo se modifican también en función de la edad de los animales, de chillido y de forcejeo. Aquí tenemos curvas dosis-respuesta que corresponden, eso es el efecto analgésico, estas son las dosis administradas en forma adecuada para cada uno de estos compuestos: equipirociclazosina, que es un compuesto de tipo opioide, morfina, destropropoxifeno y acetaminofen. Nuevamente un falso negativo que tenemos acá, pero los compuestos de tipo opioide, vean que bien se comportan, nos dan el 100% de analgesia o de antinocicepción con estas dosis, y podemos visualizar o analizar sus curvas dosis-respuesta, sus pendientes, sus efectos de eficacia que están generando, etcétera, ¿no? Los rangos de dosis que están dando estas actividades farmacológicas. Bueno, aquí tenemos otro modelo experimental basado precisamente en que al animal se genera primero una inflamación al administrar una sustancia química en la forma plantar, y se le da después una estimulación térmica, como la que estamos viendo acá, y visualizamos, evidenciamos el forcejeo, el chillido, que es la señal de que le está molestando. Vean que aquí, en la medida que la pesa avanza por acá en forma automática, nos va a marcar cuánta presión está soportando en este punto. Otra toma de lo mismo, vean, aquí se hace presión y en la medida que esto avanza acá va haciendo más presión en este punto. Aquí vemos cómo se han hecho experimentos para visualizar, después de que se le pone una sustancia química en forma plantar, cómo está la sensibilidad. Esta es la extremidad contraria. Vean que la sensibilidad es la misma prácticamente siempre, y vean que aquí está más sensible, sobre todo en las primeras 24 horas, y después hay recuperación. Entonces hay que hacer las determinaciones en las primeras horas después de la administración del fármaco. Aquí tenemos otros tipos de modelos experimentales, empleando estimulación química, como estos en el ratón, en el perro, en el conejo, administrando estos compuestos, o administrando estos compuestos en el cobayo, en los gatos, en los perros, o la prueba de la formalina, que es una de las más comunes también en diferentes especies animales. Aquí podemos ver gráficas que corresponden a la prueba de la formalina, un modelo muy útil, muy usado en la investigación, en donde se le pone formalina en forma intraplantar al animal de experimentación. Esto genera este tipo de gráficas. Aquí estamos midiendo las sacudidas por minuto que se están generando. Cada 5 minutos evaluamos y vemos que hay dos fases: una fase dada por la estimulación directa de los receptores del dolor, digamos, y otra fase dada por el proceso inflamatorio que se está generando posteriormente. Entonces esto, si yo doy un compuesto analgésico, si ahorita está dando ese tipo de, bueno, yo mido el área bajo la curva y determino un efecto entonces de dolor. Si doy un compuesto analgésico y esto disminuye, quiere decir que las sacudidas que le señalaban dolor están disminuyendo el dolor, y en la medida que desaparezcan se está generando un mejor efecto analgésico. Vean
que aquí lo que estamos cuantificando es esta sacudida que da de las extremidades o la lamina que hace de las extremidades. Y en la medida que ponemos diferentes cantidades de formalina, hay diferentes intensidades de dolor, digamos, o de sacudidas que se están generando. Aquí con una concentración menor y concentración mayor de formalina. Entonces podemos establecer la formalina y después darle el compuesto farmacológico para ver si desaparecemos estas sacudidas y con esto nos da una señal de analgesia. Aquí es otro modelo experimental muy útil en el cual se le pone en forma intraperitoneal una sustancia química al ratón y se genera una serie de conductas como estas de estiramiento abdominal. Se talla el abdomen sobre la superficie, una especie de dolor visceral en lo que se genera aquí, se le da el compuesto correspondiente que queremos evaluar, se le da el mismo estímulo que aquí se estaba dando, ácido acético, bradykinin, en forma intraperitoneal, y vean que ya no genera la conducta que estaba generando ahora. Estos, otra vez, estas determinaciones pueden ser graduales o cuantales y determinar otras gráficas como estas, por ejemplo, a través de compuestos opioides, etilcetociclasocina o morfina, en donde en la medida que aumentamos las dosis correspondientes hay más disminución, digamos, de ese efecto que se estaba generando de dolor y generamos la curva dosis respuesta cuantal acá, o gradual en esos cursos temporales, en donde vemos que inicialmente, por ejemplo, con el tramadol, esto es tiempo, esto es estiramiento abdominal, y a la medida que está más grande esto, es más el dolor que se tiene, a la medida que está más abajo, quiere decir que tiene menos dolor. Vean que a la medida que vamos aumentando las dosis, van disminuyendo esos estiramientos, por lo tanto, se deduce que el dolor también. En curva dosis respuesta de estos compuestos, determinaciones de la dosis efectiva 50 para el tramador y para un compuesto de origen natural. Bueno, aquí otros ejemplos, eso vamos a pensar ahorita. Y hay otros métodos eléctricos, mucho menos comunes también, que se emplean en el laboratorio, muchos más elaborados, requieren más equipo más elaborado, más entrenamiento hacia la persona que lo lleva a cabo y hacia los animales. Y bueno, pero también existen estimulación en la cola, por medio de electrodos, estimulación en la punta dentaria, estimulación en las orejas, o esto que es una descarga eléctrica y que genera una conducta también particular en los animales de laboratorio. Pero bueno, la pregunta sería, ¿y qué pasa en la realidad? Ustedes cuando salen de la casa y van en camino a la universidad, ¿se toman un analgésico por si se caen en el camino? ¿Para que no les duela? Pues no, ¿verdad? Ese es otro proceso. Bueno, pues eso es lo que pasa acá. Estos muchachos sufren el accidente, sufren dolor y ya presente ese dolor se toman un analgésico. Bueno, pues también entonces hay modelos experimentales que simulan ese tipo de procesos. Cambios de conducta de tipo 2, los que generan, y métodos químicos. Producen una disfunción inducida por dolor. Estos animales han sido empleados para esto, y estos compuestos para generar un estado de dolor semipermanente, digamos, o sea que dura unas horas, y sobre ese estado, ya que está con el dolor, se le administra el tratamiento correspondiente para ver si disminuye ese proceso de dolor. Es decir, a diferencia de lo que veíamos hace rato, hay un estímulo prenociceptivo con una sustancia química, se genera un estado de dolor que dura algún tiempo, algunas horas, después hay recuperación desde luego, pero entonces si evaluamos durante este tiempo, si le administramos un compuesto analgésico, puede ser que visualicemos si se alivió el dolor que estaba sufriendo este animal de experimentación, ¿verdad? Entonces así se han desarrollado modelos experimentales como este, en el cual a la vaca se la anestesia, se le pone un poco de ácido úrico en la articulación para generar una artritis de tipo gota y se le pone unos electrodos en la extremidad. Aquí está colocándose el ácido úrico, el animal de experimentación se ponen unos cilindros que giran y la rata al caminar apoya sus electrodos y nos está señalando cómo está usando la extremidad al caminar. Si le duele, no apoya la extremidad al caminar, y si le ponemos un tratamiento que le alivie, va a empezar a apoyar la extremidad cuando camina. Vean, incluso cuando está en descanso, no apoya la extremidad al caminar, se le puede dar el tratamiento correspondiente por la vía que sea necesaria y se cuantifica, se evalúa. Entonces, en términos generales, es un modelo experimental que se asemeja a esta otra condición que decíamos, ¿no? En donde, bueno, al animal de experimentación se le pone el ácido úrico en este sitio, se le ponen sus electrodos y aquí están caminando
2 minutos cada media hora para hacer un curso temporal y después cuantificar en función de ese curso temporal el efecto de los animales. Aquí tenemos los cilindros en los que hemos colocado, los electrodos que van al sistema computacional, y visualizamos aquí la actividad que están teniendo los animales cuando caminan. Si tiene dolor, no apoya la extremidad al caminar, como un perrito cuando está lastimado, y si sobre ese estado se le administra compuesto analgésico, va a empezar a usar la extremidad al caminar. ¿Qué ventajas tiene este modelo experimental? Bueno, puede hacerse la administración del fármaco después de un proceso de dolor, ¿sí? Entonces, ya que tiene el proceso de dolor, se le pone el analgésico y visualizamos si se le quita. El curso temporal puede ser seguido en el mismo animal, dado que no le estamos poniendo el estímulo a cada rato, ya está instalado, podemos seguir el curso temporal en el mismo animal. Es más económico en ese sentido, digamos. Hay menos dispersión estadística. Hay alta validez y especificidad, algo que se parece a un fenómeno que sucede en la clínica. En esto mismo me refiero con este renglón. Y tratamos de establecer o de regresar a una actividad que normalmente estaba presente, o sea, la actividad de caminar. ¿Qué hacemos con los datos? Surgen datos como estos, en los cuales, vean, aquí tenemos un índice de funcionalidad, en donde tenemos el 100% si está usando ambas extremidades al caminar. Si deja de usar una de las extremidades al caminar porque le duele, vamos a llegar a un momento en el que es 0 contactos entre los contactos de la otra extremidad. Digamos 0 entre 200 por 100 me da 0 y estamos acá. O sea, aquí va perdiendo el uso de la extremidad al caminar. Si no le damos un compuesto que sea útil, va a mantenerse aquí la actividad al caminar. Es decir, no usa la extremidad cuando camina. Pero si le damos un compuesto analgésico, en la medida que tiene actividad y que es una dosis adecuada, va a hacer que se recupere la actividad de caminar. Y entonces podemos construir, bueno, primero, si yo esta parte la elimino en todas estas gráficas, no me quedo de aquí para acá, aquí sería una dosis pequeña de morfina, más grande, más grande, más grande y más grande. Puedo determinar el área bajo la curva, por ejemplo, y con esto graficar área bajo la curva de morfina contra el logaritmo de las dosis correspondientes y tengo la curva dosis respuesta, la media y el error estándar. ¿De acuerdo? Entonces puedo construir esas curvas dosis respuesta perfectamente ahora y ver la actividad que tuvo. Si no tiene actividad el compuesto cuando se puso acá, se quedará aquí en 0 y entonces se queda acá. Si tiene mucha actividad, alivia mucho, tengo una buena área bajo la curva y está por acá. Y entonces, si doy una dosis más grande y ya no alivia más, pues tendrá la meseta de la curva dosis respuesta. Y así puedo visualizar en estos sistemas, por ejemplo, cursos temporales o curvas dosis respuesta en forma muy adecuada, y visualizo cómo hay, esto lo puedo considerar como alivio o analgesia, y esto el tiempo, y aquí están diferentes cursos temporales, los perfiles de diferentes cursos, de diferentes compuestos, por ejemplo, morfina, por ejemplo, indometacina, aspirina, acetaminofén, cómo tienen sus propios perfiles o comportamientos para aliviar el dolor, sus propios cursos temporales. Y luego, con estos datos, si reúno los datos de varias dosis de un mismo compuesto, pues construyo las curvas dosis respuesta y puedo cuantificar la potencia y la eficacia de esos fármacos correspondientes, puedo compararlos entre ellos. Y bueno, pues así surgen muchas gráficas que podemos analizar para ver combinaciones de ellos, para ver fármacos en forma individual, para ver enantiómeros, para ver el sinergismo que pueda haber entre compuestos administrados en forma individual. Bueno, aquí por ejemplo es el efecto de la cafeína sola, el efecto de la dosis de cierto compuesto, del ketoprofeno, y aquí vemos en combinación de esto con esto cómo aumenta muchísimo el alivio que se está dando cuando los combinamos. Entonces podemos hacer análisis muy importantes para cuantificar la actividad farmacológica. Adicionalmente podemos cambiar las concentraciones de ácido úrico que se le ponen a la animal de experimentación, y esto genera diferentes condiciones de dolor en los animales. En el laboratorio lo hemos llamado nivel 1 al nivel cuando se usa ácido úrico de una forma más o menos concentrada, nivel 2 a un dolor más intenso, cuando se usa ácido úrico en forma más concentrada y mucho más concentrada, digamos. Y vemos que hay diferente perfil de pérdida de la funcionalidad, diferente perfil de recuperación espontánea de la funcionalidad. Aquí no hay actividad, pero después de unas 5 horas aquí hay recuperación espontánea en la experimentación. Y si bajo estas condiciones probamos a los compuestos farmacológicos, en esta condición de esta y en esta, podemos visualizar cómo se comportan. En este caso aquí está la aspirina. La aspirina, tengo la curva de respuesta en esta condición de dolor, en nivel 1 decíamos,
lo evaluamos de aquí para acá, nada más para tener certeza de que el alivio corresponde al compuesto analgésico. Después en la condición 2, aquí le ponemos el otro compuesto y visualizamos cómo alivia, curva de respuesta, y en la condición 3 evaluamos la curva de respuesta. Y vean cómo a la medida que sube la intensidad del dolor, va perdiendo su actividad analgésica la aspirina en este caso. Aquí era eficaz hasta este grado, aquí es eficaz solamente, aún usando la misma dosis, ya no sirve tanto, y aquí usando las mismas dosis que antes eran muy eficaces, ya no sirve tanto. El dolor es más intenso acá, desde luego. Si hacemos esto mismo con compuestos de tipo opioide, ¿qué creen que sucede? Disminuye el dolor y hay una respuesta más rápida. O puede, bueno, disminuye el dolor, puede haber una respuesta más rápida, pero en las curvas 2 y respuestas, si las pongo acá, las tenemos determinadas, no se modifica tanto como acá se modificó un compuesto de este tipo. ¿Sí me explicó? Es decir, esto va de acuerdo con lo que sabemos en la clínica. Los compuestos opioides pueden ser muy eficaces ante el dolor de tipo intenso incluso. Y los compuestos de tipo antiinflamatorio y no esteroideo no pueden, suelen ser eficaces ante el dolor de tipo medio, digamos, o menos intenso, pero no ante el dolor intenso. Entonces veríamos las curvas 2 y respuesta de la morfina en estas tres condiciones muy cercanas entre sí. Bueno, pero entonces así se han ido desarrollando poco a poco modelos experimentales para visualizar la actividad que pueden ir teniendo, y así hay otros tipos de dolor, digamos, que han ido apareciendo o hemos podido caracterizar más recientemente como el dolor neuropático, que se caracteriza por variables como estas y que también no se tenían herramientas para poder cuantificar, para poder evaluar la utilidad de los compuestos. Actualmente se han diseñado modelos experimentales que permiten establecer condiciones de dolor neuropático en los animales de laboratorio también y cuantificar por lo menos la hiperalgesia y la alodinia, que es característico de este tipo de dolor. Ustedes seguramente también han oído hablar del dolor neuropático o han sabido de alguna persona que sufre dolor neuropático y saben que ha sido difícil a veces tratar este tipo de dolor. Bueno, afortunadamente ya hay modelos experimentales que pueden diseñarse para cuantificar la utilidad de los compuestos. Vean, ¿qué pasa en el dolor neuropático? Pues hay hiperalgesia y hay alodinia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hacemos una curva, digamos, en función del estímulo, vamos incrementando aquí el estímulo, la intensidad del estímulo, aquí viendo la sensación de dolor, podemos tener esta respuesta. Cuando hay dolor neuropático, resulta que un estímulo que sí era doloroso, ahora resulta mucho más doloroso. Vean, la curva se recorrió para acá. Y estímulos que antes no eran dolorosos, ahora son dolorosos. Esto lo podemos cuantificar también en los animales de laboratorio. Se han diseñado modelos para hacer o establecer este tipo de dolores en los animales, haciendo ligadura de algunas fibras nerviosas. Hay diferentes modalidades, desde luego, para ligar nervio ciático. Y entonces, haciendo este procedimiento, establecemos, haciendo unas ligaduras en el nervio correspondiente, se establece la aparición de un proceso de dolor neuropático que actualmente está bien caracterizado, y lo cuantificamos haciendo después estimulación con estos filamentos para visualizar la respuesta, la sensibilidad al dolor que tiene la animal de laboratorio. Aquí tenemos algunas gráficas que nos hablarían de cómo hay una diferente respuesta al diferente grosor de los filamentos, y aquí cómo hay la aparición de aquí hiperalgesia y aquí de alodinia, es decir, estímulos que antes no generaban dolor, ahora generan dolor en los animales neuropáticos. Estímulos que antes generaban un poquito de dolor, ahora generan mucho dolor. Entonces ya tenemos animales con esta alteración, y entonces podemos hacer la determinación de los efectos de compuestos como la morfina, como la gabapentina, y visualizar cómo en la medida que subimos la dosis correspondiente se va generando pérdida de esta hiperalgesia en forma muy adecuada, y entonces aliviar esta condición de dolor. Bueno, finalmente lo que quiero aquí establecerles es que existen normas internacionales para el manejo de los animales de laboratorio. Si yo estoy haciendo investigación en este campo y no manejo adecuadamente los animales, no me comporto según estas reglas internacionales, cuando quiera publicar estos datos no van a ser publicados, no me permite que los publique porque no se hizo una aplicación adecuada de esas normas conocidas, y va a ser pues evitado el que salgan a la luz esos datos.
Los modelos experimentales son herramientas útiles y muy importantes, pero de ninguna manera van a sustituir a la determinación en la clínica. Ya que encontramos estas pistas, ya que nos han sido muy útiles para determinar que es importante el efecto que genera un compuesto, ahora necesitamos pasar a la clínica y encontrar si también en la clínica es importante, pero son pistas muy importantes que nos llevan a decidir qué vale la pena y qué no vale la pena seguir ahora o visualizar en la clínica, ¿no? Por lo tanto, los resultados de estos estudios deben tomarse con las reservas adecuadas, debe de tenerse mucho cuidado en este sentido. Nada más mencionables, estudios correspondientes de este tipo, pues han llevado a obtener diferentes menciones, diferentes premios, tanto a nivel nacional, en las publicaciones correspondientes, a nivel internacional. Aquí, por ejemplo, uno de los trabajos obtuvo el segundo lugar en Europa, el primero lo obtuvo Suecia, el segundo lo obtuvo México y el tercero España. Y aquí otro trabajo realizado por estos modelos experimentales, en donde se obtuvo el primer lugar en el trabajo de investigación correspondiente, ¿verdad? Entonces, bueno, son modelos muy útiles, muy usados en todo el mundo para poder conocer poco a poco más acerca del dolor y poco a poco más acerca de la utilidad de los compuestos de las terapias correspondientes, ¿no? Bueno, pues hasta aquí lo dejamos para la siguiente.